Decíamos en el primer servicio, una de las cosas importantes en la vida de todo cristiano es congregar. Cuando uno congrega, facilita la edificación de su ser interior, porque congregar en las reuniones cristianas es un mandato establecido en la palabra del Señor. En dichas reuniones, en dichas congregaciones, porque congregamos, por eso se dice congregación, cuando congregamos participamos de lo que Dios manifiesta en medio de dicha reunión. O sea, en tu casa no va a ser como acá, para comenzar, porque son dos lugares diferentes. Uno es la casa y otro es el servicio, el culto cristiano. Algunos hermanos se dicen, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Mire que ahí cantamos. En mi casa también yo puedo cantar, hermano, pero nunca cantas. Nunca. Reniegas, pero no cantas. No, en mi casa también yo puedo leer la Biblia, pero nunca la lees. Y finalmente cuando lees, si lo lees, no sacas conclusiones. Tú mismo no te predicas cuando lees. No haces eso. Entonces, congregar los días domingos es importante. ¿Por qué? Porque uno escucha la palabra del Señor, participa del tiempo de devoción, ¿no? Alabanza y adoración. Está en un medio donde otros hermanos vienen con el mismo deseo, participamos juntos, celebramos la presencia del Señor en medio nuestro. Es una experiencia. En la casa lo que practicamos es la devoción personal, no congregacional. Y eso significa que tú te sientas a leer en algún momento del día y obtienes un texto que te va a ayudar en tu meditación posiblemente del día, posiblemente un texto del cual te vas a apropiar como una promesa o vas a memorizar como un texto que siempre te va a acompañar en toda tu vida. Cuando las dos cosas se dan, entonces tú estás caminando por la senda correcta de tu edificación personal. Solo que lees en tu casa la Biblia debería de ser una práctica cotidiana. Y congregar debería ser una práctica cotidiana, pero dada la situación en la que vivimos, no podemos, porque las ocupaciones y responsabilidades no permiten a los hermanos participar todos los días de cultos. Aunque hay iglesias que tienen cultos todos los días, no importa cuántos vengan. Pero espérese un rato, ahorita lo atrapo. Ya. Entonces, no podemos hacer cultos todos los días, pero tenemos diversas reuniones a las cuales debemos de asistir. Uno es el jueves, por ejemplo, que es enseñanza. Y la otra es el sábado, donde también hay una enseñanza. Entonces tenemos 3 días para poder edificarnos con la palabra de Dios. Jueves, sábado y domingo. Ok, cada uno de ellos tiene un propósito. El jueves es una instrucción de las cartas del Nuevo Testamento. El sábado es instrucción con un libro del Antiguo Testamento. Y el domingo es una instrucción variada y diversa, que a veces refuerza lo que hemos escuchado o enseña alguna cosa nueva. Bien. Entonces, yo asistiendo a la iglesia en estas diferentes reuniones, aprendo, tengo amistad con hermanos, me edifico y llega un momento cuando, habiendo sido fortalecido, paso a ser un servidor de la iglesia. Es importante. Eso significa que estoy creciendo. No puede haber un cristiano que no sirva, que esté sentado años y años esperando ser servido por el Señor todo el tiempo, esperando bendición del cielo y Él no bendiciendo a los hombres en la tierra, a su prójimo. Es porque sencillamente
perdió toda vocación porque interiormente está vacío. No hay nada que dar, no hay deseos, no hay nada que nos motive a ser servidores de Dios. Bueno, vamos a ver, ayer tocamos un texto que está en 1 Samuel 14. Vamos a 1 Samuel 14. Vamos a leer. Versículo 24 en adelante hasta el 30. Dice de la siguiente manera, 1 Samuel 14, 24 al 30. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Amén. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por la porción de tu palabra. Gracias por este tiempo de edificación y comunión que vamos a tener. Háblanos, enséñanos y bendícenos. Gracias por todo. Bendice a mis hermanos y condúcenos, Señor, por el camino de la verdad, por el camino de la fortaleza, por el camino de la virtud. Gracias por ello. Bendice a mis hermanos. Bendícenos a todos con tu Espíritu Santo. Úngenos. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a hacer una recapitulación. Hay guerra entre Israel y los filisteos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que Saúl, rey de Israel, estaba al inicio de su reinado. La situación era muy complicada en Israel, porque a causa de la debilidad de Israel, sus enemigos, naciones que rodeaban a Israel, siempre incursionaban en territorio de Israel, como el caso de los filisteos, que ya habían incursionado en buena parte del territorio y se habían instalado allí. Y vivían mezclados con los hebreos, de tal manera que se hicieron fuertes en territorio de Israel. Israel no tenía cómo sacarlos. Los filisteos, para hacer prevalecer su presencia allí, evitaban que Israel tuviese arma alguna, espada, lanza, escudo.
cascos de metal. Y para eso lo que hicieron los filisteos fue mover a todos los herreros y llevarlos a tierras de los filisteos. De tal manera que en Israel tú no encontrabas herrero. Si tenías problemas con tu hacha o con tu arado, tenías que llevar estos instrumentos de labranza hasta un herrero en alguna guarnición filistea o en tierra de los filisteos. De esa manera, los herreros no hacían espadas ni cuchillos para la guerra, e Israel no tenía armas. Resulta de que cuando Saúl ya fue nombrado como rey, él tenía un hijo, Jonatán, que sería un joven de unos 20 y algo de años. Jonatán inicia una incursión y ataca a los filisteos, a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos tomaron esta incursión de Jonatán como una guerra. Y Saúl, al ver la movilización de los filisteos, también convoca a Israel tocando la trompeta. Y es así como se arman los ejércitos para la batalla. Y están los hebreos por un lado y los filisteos, que eran en mayor cantidad, mejor armados, con caballería, con carros, gente armada, con armaduras, con armas y todo. Y en Israel la mayoría de ellos eran campesinos, y cuando veías las armas, no habían armas, todos eran palos, los que podían tener sus hachas de labranza o algún instrumento de ese tipo, pero no tenían espadas, no tenían armas propiamente de guerra. Y había una gran desventaja. Bueno, el asunto es que Saúl está con miedo, comete muchos errores ahí en el capítulo 13. Y el pueblo, cuando ve que está en apuro, empieza a desertar. Empieza a irse porque dice, ¿cómo vamos a ir a la guerra a pelear si no tenemos ni espada? Entonces se van yendo y van dejando solo a Saúl. Y los filisteos arman pues 3 escuadrones, los cuales van por la tierra de Israel y van saqueando. Y de esa manera buscando a Saúl para enfrentarlo, sabiendo que Saúl tiene poca gente y gente no armada. Las únicas espadas que habían en el ejército eran de Saúl y de Jonatán. Después no había más. Entonces, mientras que estas cosas sucedían, Jonatán estaba pues, ¿cómo se dice? Deseoso de comenzar la batalla. Pero considerando la situación, uno diría, bueno, ¿cómo vamos a pelear? Si Saúl solo tenía, ya le quedaban solamente 600 hombres. Y todos estaban medios escondidos con Saúl, con mucho miedo, con mucho temor. Y los filisteos recorriendo la tierra buscándolo. Saúl escondido, con miedo. Pero Jonatán no compartía ese sentimiento de su padre y dice, tenemos que hacer algo. Vamos, le dice a su paje de armas. El paje de armas es el escudero, el que le lleva las armas al Señor. En este caso lleva el escudo, la lanza, la espada, todas las armas que tenga, y él es el que va protegiendo a su Señor. En plena batalla el escudero es el que anda protegiendo y proveyendo a su amo, recogiendo flechas del campo. Es una ayuda excelente que tenían los soldados importantes, los que tenían paje de armas. Entonces, Jonatán le dice a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Pero no le dice a su padre Saúl lo que él está haciendo. Ok, Saúl está al otro lado con su gente, todos cabizbajos, no saben qué van a hacer. Y Jonatán se dirige con su paje de armas a la guarnición de los filisteos y le dice, ven, versículo 6 del capítulo 14,
1 Samuel 14:6 le dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿En qué maravillosa frase? Jonatán tenía otro concepto diferente al de Saúl. Saúl está con miedo. Jonatán está con ganas de pelear con alguien. ¿Ya? Entonces, Jonatán finalmente dice, mi padre no va a empezar nada. Y el único que da la victoria, sea con muchos o con pocos, ese es Dios. ¿Por qué pensar que Dios no puede hacer algo con nosotros? Le dice a su paje, vamos a la guarnición de los filisteos. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Y el paje le dice, vamos, Señor. Bueno, entonces dice esto. Se lo voy a resumir. Jonatán le dice a su paje, mira, ahí está la guarnición arriba. Nosotros estamos abajo. Nosotros nos mostramos. Y los filisteos ahí arriba nos van a ver. Y van a decir, los hebreos están saliendo. Si ellos dicen, esperad ahí abajo que vamos a bajar, entonces estamos fritos. Pero si los filisteos dicen, hey, suban, que queremos hablar con ustedes, esa es la señal que indicará que Dios nos los está entregando en nuestras manos. Subiremos. Perfecto, dijo el paje. Entonces fue así, llegaron hasta la base de la guarnición que está en la colina y se mostraron y los filisteos dijeron, ahí están los hebreos, ¡hey, suban!, les dijeron. Entonces Jonatán entendió que Dios le estaba confirmando que tenía que ir y subir. Y Jonatán le dice, subamos, Dios nos lo va a entregar en nuestras manos. Y empezaron a trepar la colina con manos y pies detrás de Jonatán, el paje de armas. Versículo 13, vamos a leer, hermanos. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Entonces le voy a decir cómo es. Él va subiendo y va encontrando a los centinelas, uno tras otro. Entonces Jonatán tiene la espada en la mano y lo hiere. Cae el filisteo y atrás venía el paje de armas con la lanza y ¡pa!, lo mataba. ¿Ok? Entonces, herido uno, muerto después. Herido, y así, uno, y otro, y otro, y otro empieza a matar filisteos. Esta situación se dio en un espacio pequeño de tierra. Como era de noche, los que estaban allá en el campamento de la guarnición solo escuchaban los gritos de los centinelas que estaban más acá. ¡Ay, oh, no! Cuchilla. Entonces, los de acá dijeron, los hebreos. Eran solo dos. Entonces se llenaron de pánico los filisteos. ¡Corran! ¡Él es! Y era un filisteo. Cuchillo al filisteo. Se armó el pánico, el desorden y la confusión en el campamento de los filisteos. Versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hermanos, en el pánico estos tipos se andaban matando porque estaban confundidos. Entre ellos se mataban. Los centinelas de Saúl, versículo 16, dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín, desde el otro lado de la colina, del cerro, vieron cómo la multitud en el campamento de los filisteos estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Decían, oye, hay guerra en el campamento de los filisteos. ¿Guerra? Dice, ¿y quién nos está atacando?, pregunta Saúl. Versículo 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba
Jonatán y su paje. Estos dos traviesos empezaron una guerra y la guerra se estaba dando a favor de ellos. Entonces, versículo 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y eso fue lo que pasó. Se dio la batalla con la iniciativa de Jonatán y su paje en una acción de fe. Y los filisteos entraron en pánico, Dios les estaba dando la victoria. Llegaron los soldados de Saúl, Saúl y sus hombres, y encontraron que todo era confusión, entre ellos se andaban matando. Ellos recogieron las armas de los muertos y empezaron también, y vinieron los otros israelitas que estaban escondidos, y los israelitas que estaban con los filisteos que vivían con ellos también se levantaron, y ya la batalla se generalizó. ¿Y qué hicieron los filisteos? Empezaron a huir, a escapar. Ok, entonces, aquí viene el problema. ¿Cuál es el problema? Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Qué pasó, mis queridos hermanos? Lo que pasó fue que Saúl hace un osado juramento, hace juramentar a todos sus soldados antes de la batalla, en la mañana posiblemente, que nadie debería de probar alimento alguno hasta la noche, hasta que haya tomado venganza de sus enemigos. ¿Qué significa? Que Saúl prohibió al pueblo comer hasta que no haya derrotado a los filisteos. Solamente que él no provee la forma de derrotar a los filisteos, solamente lanza el juramento. Nadie va a comer. Nadie va a comer. Que come es maldito, significa que va a morir. Entonces el pueblo, aparte del temor de los filisteos, gran número, soldados en cantidad. Segundo, no tener armas para pelear. Tercero, tiene que cumplir un juramento de no comer. ¿Ya has visto a un soldado que lo mandas a la batalla sin comer? ¿Mandas a tu hijo al colegio sin desayuno? ¿Sin lonchera? ¿Tu esposo se va al trabajo sin llevar lonchera o los 10 soles para el menú? ¿Ah? ¿Tú crees que los futbolistas antes de ir a jugar un partido no se les alimenta bien primero? ¿O los mandas todos hambreados? Niños, refrigerio, pueden abrir sus loncheras y ahí está el niño, no tiene nada. Y la profesora dice: ¿no vas a comer nada, fulanito? No, señorita. ¿No has traído lonchera? No, señorita. Pero la clase es hasta las 2 de la tarde y vas a llegar a tu casa a las 3. ¿No vas a almorzar nada? No, mi mamá no me mandó nada. Alguno va a decir: esa es mi historia, pastor. Esa es mi historia. Supuestamente, el propósito de la alimentación es proveer fortalecimiento al cuerpo, porque debilitado uno no puede realizar sus actividades. Debilitado no puedes estudiar, no puedes hacer ejercicios. A la guerra no puedes ir hambreado, pues. Hay que comer, porque las caminatas son largas. Y ahora, esta guerra de acá no es que allá está a 50 metros, dispare, ya, así, y las balas van y las balas vienen. Ok, pero igual tienen que comer en algún momento esos soldados. En este tiempo no hay balas, en este tiempo la pelea es cuerpo a cuerpo. O sea, tú tienes que enfrentar a un soldado
frente a frente, cuerpo a cuerpo, físicamente. Y tú tienes un palo y él tiene una espada y tienes que ganarle, tienes que ser más fuerte que él. Pero si en todo ese día no has comido, ¿cómo vas a ir a la batalla? Y eso fue lo que sucedió. Saúl hizo un juramento, hizo juramentar a sus soldados de que no me coman nada, porque tuvo un celo equivocado, totalmente equivocado. Él estaba cuidando más su posición, estaba cuidando más el apuro, el ser librado. Y dentro de esos miedos y de esos temores, él saca un juramento. Él no fue delante de Dios y le dijo: Dios, estoy en aprieto. Ha venido una multitud de gente que nos buscan. No tenemos armas, somos muy pocos, Señor. El celo es por Dios, su causa, su pueblo. El celo no es mi trono, yo soy rey, me van a sacar, me van a matar. Saúl se estaba protegiendo a él. Él se estaba protegiendo, no estaba protegiendo a Dios. Por lo tanto, él hace un juramento que no sale de una relación con Dios. Un juramento equivocado. Y cuando se inicia la batalla, que él no la inicia Jonatán, y ellos tienen que involucrarse en la batalla, que ya es casi la noche, el pueblo está cansado porque no ha comido, pues. Yo me acuerdo en el colegio, en la última hora del día viernes, era la hora de, ¿qué hora era? La patriótica era el lunes, la última hora, la religiosa era la última hora del viernes. Entonces el director del colegio, el señor cura, nos sacaba toda secundaria al patio y estábamos formados todos, de primero hasta quinto, así todo. Y habían algunos que no habían comido. Y en el recreo habían jugado, pero habían corrido como caballos. Y como no habían comido nada, a las 2 de la tarde estaban así. Y de repente, ¡pum!, se caía uno por allá. ¡Pum!, se caía otro por allá. Y el director: levanten a ese, mándenlo a la enfermería. Gente que comió poco, le bajó la glucosa, ahí se desmayó. El ejército de Saúl estaba en apuros porque estaba desfalleciendo en el momento más importante de la batalla, que era la persecución y la destrucción de ese ejército. Y les faltó fuerzas. Porque tenían miedo. Cualquiera que comiere pan, le van a matar. Entonces el pueblo no comió. Y así fueron a pelear. Entonces, en la persecución llegaron a cierto bosque, y en el bosque habían muchos panales de miel, rebosantes panales de miel. Y la miel en esos tiempos bíblicos era una fuente de alimentación. Pero hay un juramento, no se puede comer. Entonces la gente, los hebreos, entraron al bosque cansados, persiguiendo filisteos, desfalleciendo, y veían la miel y no la podían comer, pobrecitos, porque había pena de muerte si comías. Pero Jonatán no había escuchado el juramento de su padre, porque recuerda que él había dejado el campamento para espiar a los filisteos. Él no escuchó el juramento. Y él también estaba agotado porque no había comido, y cuando vio la miel que corría de un panal, tenía una vara en la mano y estiró y sacó un poco, agarró y comió. Y dice ahí el texto que sus ojos fueron aclarados. Versículo 27, hermanos. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Uno dice fueron aclarados sus ojos, no entiendo. Significa que vino el vigor
al cuerpo de Jonatán. Y tú ves una persona que está desfalleciendo, tiene una mirada así, y una persona que está firme tiene otra mirada. Se podía ver en la mirada de la persona que si está debilitada o está fuerte. Y cuando Jonatán comió esa miel, obviamente sintió fortalecerse, pues. Entonces, versículo 28, uno del pueblo le dijo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y la respuesta de Jonatán, respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Una de las cosas que Jonatán entendía perfectamente era los errores de su papá. Más adelante, cuando lleguemos a la amistad de Saúl Jonatán con David, vamos a ver cómo Jonatán entiende que el reinado de su papá va a terminar pronto y que David va a ser el rey. Y hacen un pacto de amistad entre los dos. Y ahora, cuando Jonatán escucha esto que le dice el soldado: oye, estás comiendo. Tu padre ha hecho juramentar solemnemente al pueblo diciendo que sea maldito el que coma pan. Y tú has comido de la miel. Y Jonatán responde: mi padre solo ha estorbado al pueblo. Saúl no fue nombrado como rey para generar estorbos, para turbar a una nación. Saúl ha sido nombrado como rey porque el pueblo pidió un rey que los saque a la guerra, que los haga regresar, que gobierne sobre ellos y que los defienda, que sea el hombre que imparta justicia y sea el ejemplo de devoción. El mejor de ellos era Saúl. Pero Saúl se achica, se hace menos, deja que las emociones que todos tenemos, emociones que no corresponden a la valentía, a la osadez, no, al virtuosismo, prevalezcan. Entonces Saúl dejó que el miedo, por ejemplo, le gane. El temor, la envidia, se ofuscaba, dejaba que las circunstancias predominasen. Y él no se afirmaba en lo que Dios dijo o en lo que Dios iba a hacer o en lo que el profeta Samuel le dijo que haga. Saúl se adelantaba y obraba locamente. Y ahora, con este juramento absurdo, lo único que había logrado era entorpecer a la nación que estaba en persecución de los filisteos. No iban a terminar de perseguir. En cierto momento el pueblo iba a desfallecer y los filisteos podían dar la vuelta y encontrar a un pueblo agotado, hambreado, cansado, debilitado. Y los filisteos pudieron haberlos derrotado. Pero qué vano. Un juramento así, qué vano. ¿Y qué problema tener un rey así realmente? Que solo genera turbación a una nación. Llevas en la figura a cualquier ámbito. Y es todo un problema cuando tienes un ámbito que puede ser una nación, ¿ok? Una ciudad, ¿ok? Una institución, un negocio, una iglesia, una familia, donde el responsable solo turba a la gente que está bajo su responsabilidad. Es un problema. Es un problema. Vamos al caso más específico. Vamos a los hogares. ¿Qué problema cuando en los hogares tenemos situaciones complicadas a causa de lo que los padres, por ejemplo, hacemos mal o no hacemos o decimos mal? Yo me acuerdo que, le voy a contar una experiencia personal, no puedo contar experiencias de otros, pues no sería ético, pues prefiero desnudarme yo que desnudar a otros. Entonces, mi papá
Mi papá fue un hombre cuyo padre, teniendo la posibilidad, lo aleja de sí. Cuando mi papá terminó su primaria, mi papá le dijo, es todo, es todo. Mi abuelo le dijo, soy mi padre. ¿Qué pasa? Eso le dijo y lo dejó. Entonces mi tía mayor, porque mi papá era el menor, que ya era grande, se hizo cargo de mi papá y lo llevó a estudiar a otro pueblo más grande y era internado. Entonces mi papá estudió la secundaria internado. ¿Ya? Su padre casi nunca lo visitaba. Quien hacía todo el trabajo era mi tía. Entonces, esa etapa de mi papá fue una etapa muy dura, muy difícil, porque recibiendo el rechazo de tu papá, el desinterés de tu papá, estás solo. Entonces, pasaron los años, mi papá terminó la secundaria. Cuando llegamos nosotros, la preocupación de mi papá máxima en la vida era que nosotros estudiemos. Y él se sacrificaba para que nosotros tengamos todo lo necesario y estudiemos. Todo. Y su frase frecuente era, estudia, hijo, estudia. Entonces venía el recordatorio. Cuando yo era así, cuando yo era así. Me decía, imagínate que había que dar examen y en el colegio no nos prendían la luz para estudiar. Entonces los alumnos salíamos del colegio a los patios o a la calle y nos íbamos hasta el poste, dice, y debajo del poste así estudiábamos. Puedes pensar, estudiaban de esa manera, así salieron adelante. Pero algo que no hizo mi papá fue frustrarnos a nosotros por sus experiencias fallidas. No. Nunca dejó la mesa de la casa vacía. Nunca. Nunca golpeó. Nunca. Y nunca hizo declaraciones frustrantes que turbaban. No. Siempre era, estudia, hijo. Bueno, resulta de que yo estaba en la universidad y en ese tiempo en la universidad había muchos problemas de orden interno, tanto con el rectorado, que el señor rector era el amo y señor de la universidad, como por cuestiones internas, porque el centro federado de la universidad quería ser tomado por diversas tendencias, grupos, y uno de ellos era Sendero Luminoso, que estaba entrando a la universidad. Entonces, cuando yo llegaba a la ciudad universitaria, pasaba por todo Santa Anita, porque la San Martín quedaba en Santa Anita, todas las calles decían el luminoso sendero de Mariate, y eran todas las pintas que hacían todos estos chicos. En ese tiempo no había todavía terrorismo, era el año 78, 79, el terrorismo apareció el 80 o 82. Entonces, de repente uno llegaba al colegio, a la universidad, y cadena, señor, en la puerta. Tomaron la ciudad universitaria. Entonces la mayoría se iba al billar y ahí todo el mundo a perderse. Yo me iba a mi casa, me quedaba en mi casa. Al día siguiente regresaba a la universidad, cerrada, con cadena, no solucionaban el problema. Así fue una semana, así fueron 2 semanas, así fueron 3 semanas. Finalmente receso, el ciclo entró en receso, murió el ciclo. No se puede cumplir los objetivos. Y los alumnos quedamos perdiendo esos 4 meses. Y yo me quedé en mi casita durmiendo 4 meses. Me convertí, eso fue cuando ya me había convertido, el año 80. Entonces yo andaba con mi Biblia. Todo el día andaba con mi Biblia. Y como no había clases, en mi escritorio lo único que encontrabas era la Biblia.
Y mi papá entró una mañana a despertarme y me dijo, hijo, ya me voy de viaje. Ya, papá. Hijo, estudia, hijo. Me dice. Sí, papá. Pues que la universidad, estudia, hijo. Como vio la Biblia, dijo, aunque sea para cura, pero estudia, hijo. Okay. O sea, no importa que quieras ser cura, pero anda, estudia, pues, que te den un certificado que diga cura, ¿no? Era una cosa graciosa. Nosotros turbamos a mucha gente con nuestras declaraciones y nuestras afirmaciones o con nuestras sentencias. Tenemos por costumbre hablar cosas que no convienen. Nuestra costumbre es de ¿cómo se dice? Cuando es el hábito de la gente, es por idiosincrasia y aprendemos mucho a hablar mal de todo el mundo. Hablamos mal del vecino, hablamos mal del gobierno, hablamos mal de aquí y de la cuya. ¿No es cierto? El tal es un degenerado, el tal es un desgraciado, el tal de allá es un ladrón. Todos los que prosperan siempre son malos, son ladrones. Y nosotros que no prosperamos somos los justos. Y andamos construyendo en nuestros hijos la imagen de que toda esa gente son unos vividores. O sea, turbamos a la gente. No les ayudamos a construir un mejor esquema sobre el cual basarse. Qué difícil. Y en la guerra, como es el caso de esta gente, cuando se necesita mayor fortaleza, lo único que tiene el pueblo es debilidad. Y cuando nosotros no acertamos con las declaraciones, no fortalecemos a la gente. Por eso, para llegar a un nivel, un puesto de un cargo de autoridad, ya sea esposo o padre o jefe, uno tiene que guardarse de decir cosas, porque puedes generar situaciones muy complicadas, muy complicadas. Jonatán no había escuchado el juramento de Saúl. Jonatán no seguía los miedos de su padre. O sea, si tuviste una situación muy complicada en tu familia, tú no tienes que estar viviendo porque tu padre fracasó, tú tienes el destino condenado. No. Mira, no seas copia fiel en los defectos de tus padres. ¿Ok? Supéralos. Da el salto. Yo no voy a llorar toda mi vida porque mi papá era un ebrio que siempre nos pegaba, ¿no? No me voy a convertir en un paciente psiquiátrico o psicológico porque mi padre era... El que está en Cristo es una nueva creación, dice Pablo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces debemos de construir nosotros una imagen diferente de hombre o de mujer. Los errores de la gran mayoría de nosotros radica en la mala imagen que hemos construido del hombre o mujer que somos a razón de la mala imagen que hemos tenido de los padres que hemos tenido y del medio en que nos hemos desarrollado. Hemos absorbido tanto esas cosas que pensamos que ser así es la forma correcta de ser y eso no es así. La verdad que no. Miren ustedes, a ver, dígame usted si cuando Jesús iba a venir a este mundo, okay, Él no iba a venir como apareció en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús apareció en manifestaciones visibles como un ángel o como un caminante o como llama de fuego. Okay. En el Nuevo Testamento Jesús se va a encarnar como hombre y va a nacer como los hombres de una mujer. Okay. Para esa labor se escoge a la mejor de las mujeres. ¿Quién es? Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Y Dios no está en una relación de ese tipo con cualquier mujer. María era una mujer virtuosa en todo sentido.
para venir a ser la madre del Salvador. Se busca un instrumento idóneo. La virtud de María no genera salvación. La virtud de María es para que ella sea una mujer de condiciones idóneas para ser utilizada. Es como que tú. Alguno anhela obispado, alguno desea ser pastor, le doy una novedad. Buena obra desea, pero es necesario que esa persona sea irreprensible, sea lleno de gracia, como María lo fue. Entendamos eso. María fue un instrumento aprobado por el Señor para venir a ser la madre de Jesús. Genial. El padre adoptivo se dice? No. ¿Adoptivo se dice? Bueno. El padre que va a adoptar a Jesús es un varón justo llamado, ¿cómo se llama? José. Los mejores padres. Supuestamente el mejor hogar, porque si papá y mamá son así como José y María, te sacaste la lotería, pues no. Más piedad en esa casa no va a haber. José debió haber sido el hombre justo ejemplar para sus hijos, porque Jesús no fue el único. José el carpintero, Jesús el carpintero, hasta profesión le dejó. Pero a la edad de 12 años, usted conoce la historia, cuando visitaron Jerusalén, terminadas las celebraciones religiosas, toda la comitiva que venía de Galilea regresaron y Jesús no regresó con ellos. Jesús se quedó en Jerusalén. Pasado un día, 2 días, los padres buscaron a Jesús que no lo veían en la caravana y no lo encontraron en la caravana. Preguntaron a todos los conocidos, dijeron no lo vimos, desde el primer día no lo vimos. Entonces los padres dijeron, se nos quedó en Jerusalén. Regresaron a Jerusalén y lo buscaron 3 días más en Jerusalén. ¿Dónde está este muchacho? Buscaron por calles y plazas donde se reunían los chicos, hasta que llegando al templo, ¿quiénes tienen en este momento hijos de 12, 13 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por allá atrás, ¿alguno tiene de 12 años, 13 años, 14 años, 14 años, 15 años? 15 años. 10 años. 10 años. ¿Usted se acuerda cuando tenía esa edad? Yo no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo era? Si usted no se acuerda, le va a preguntar a su mamá, mamá, ¿cómo era yo cuando tenía 10 años? Ay, hijo, te quería estrangular. Dicen algunas mamás así, que está mal dicho, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué madre va a querer estrangular a su hijo? Sino porque hartabas, pues, cansabas, pues, ¿no? Eras fastidioso, eres indisciplinado, no querías hacer, no querías esto, no querías... Bueno, ¿cómo son los chicos a esa edad? 12 años. Es un puber que va a entrar a la adolescencia. Entonces, empieza dentro de la cabeza del chico una serie de cambios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a entrar a la edad en que el chico va a buscar la independización, a ser él. A los 12 años, les pregunto, ¿siguen bañando ustedes a sus hijos? No, pues. ¿O algunos de ustedes, hermanos, cuando tenían 12 años, su mamá todavía lo bañaba? ¿Lo vestía? No. ¿Le daba de comer? Papito, abre la boca. ¿Le ponía la pijama? ¿Le llevaba el vacín a la medianoche? 12 años. Jesús a los 12 años, sus padres lo encuentran en el templo, sentado como un maestro. Alrededor de él, los doctores de la ley. Y Jesús les pregunta y los mete en problemas y les responde. Y los maestros y doctores de la ley están maravillados de la sabiduría y la inteligencia de este muchacho. ¿No es cierto? ¿Es así o no? ¿Estoy exagerando? Ok, así es. Entonces, sus papás le dicen, hijo, ¿por qué nos haces esto?
Te hemos buscado todos estos días. Como quien dice, muchacho malcriado, ¿no? ¿Por qué nos has hecho eso? La respuesta de Jesús es maravillosa. Jesús les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús tenía a José como el padre en la tierra, pero él tenía al mejor de los padres ahí en el cielo, el Padre perfecto. Y ciertamente de este hombre aprendió el oficio del ser carpintero, pero todos los aspectos de misión en la vida los recibió de su Padre del cielo. ¿Cuáles? A los 12 años, ¿tú puedes definir la misión en la vida de su hijo? No puede. Porque su hijo anda mirando a gente que no tiene misión en la vida. Por eso no copia nada. Porque ese padre es un hombre que normalmente ha fracasado en muchas cosas y siempre anda resentido de otras cosas. Y lleva la imagen de su padre, que es copia fiel al original que fue su abuelo. Y anda en toda la familia con una sentencia, con un derrotero de no van a ninguna parte. ¿A dónde va? Pero Jesús sí sabía a dónde tenía que ir. Y a los 12 años sabía perfectamente quién era su padre y las cosas que él debería de hacer. Con todo, no era tiempo de manifestar su ministerio. Regresó con sus papás a Nazaret y ahí creció hasta la edad de los 30 años cuando dijo, chao mamá. Su padre, José, ya habría fallecido. Chao, hermanitos. ¿A dónde vas? Le dijeron sus hermanos, a los negocios de mi padre. Estás loco, toda la vida nos tienes tú con ese bendito tema del negocio de mi padre, la voluntad de mi padre, tu padre José. Mi padre es Dios. Nuestro hermano Jesús, así era su familia. Por eso que cuando él está en su ministerio, vienen sus hermanos y se lo quieren llevar de regreso a Nazaret. Afuera está tu mamá y tus hermanos. Dicen que mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad del Padre, de Dios. Se acabó el asunto. Qué visión de la vida, ¿no? Es que Jesús se alimentaba de su Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero las palabras que salían de la boca de Saúl eran fatales. Ahora viene el asunto, vamos a seguir. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Terminaron de perseguir todo. Entonces dijeron, vamos a terminar la obra, vamos a arrasar lo que queda de esos filisteos, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Entonces el sacerdote Ahías le dice a Saúl, mi señor, consultemos a Dios a ver qué nos dice él, cómo hacer las cosas. Muy bien. Trajeron los instrumentos para hacer consulta a Dios, que es el efod, el urín y el tumín, que otro día se los cuento qué cosa es. Hicieron la consulta y Dios no respondió, no le respondió nada a Saúl. Entonces Saúl dijo, ¿qué? No hay respuesta. No hay respuesta. La razón por la cual no hay respuesta es porque hay un pecado en este pueblo. Por eso Dios no nos responde. Entonces convoca a los principales del pueblo y le dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar quién es el que nos está estorbando, ¿ok? Ok, muy bien. Ustedes de un lado, mi hijo y yo de otro lado, echaron las suertes y la suerte lo señaló a Saúl y Jonatán. Total, el pueblo salió libre. Entonces dijeron, la cosa se pone interesante. Entonces Saúl dijo, ahora es entre Jonatán y yo, a ver quién es el motivo de la turbación de este pueblo. Echaron las suertes y la suerte cayó sobre Jonatán. Y su padre le dice, hijo mío, decláranos qué cosa has hecho. Jonatán dijo, ¿yo? Solo comí de la miel que encontré en el campo el día de la batalla, ayer. Saúl decreta la muerte de Jonatán. Porque Saúl había dicho que hallando al culpable, morirá. Así sea su hijo Jonatán. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? Jonatán dijo, en la versión Reina Valera dice, ¿he de morir por esto? En la versión literal dice, yo hice, he de morir. Y Saúl le respondió, morirás.
Y el pueblo se levantó y dijo, no morirá, porque Dios nos ha dado salvación por medio de Jonatán. Hoy no muere nadie. Y Saúl dijo, bueno, está bien, pues, no morirá nadie, porque si no me quedo sin pueblo. Obviamente. ¿Para qué, mis queridos hermanos, hacer juramentos como el de Saúl? No tiene propósito, porque el juramento de Saúl es un juramento sin propósito. O el propósito no es correcto. Un propósito que no es correcto no te lleva a ninguna meta. Perdón, un juramento que no tiene propósito no te lleva a ningún propósito correcto. Te abandona en el camino. Por eso es que nuestra sociedad es una sociedad de hijos abandonados. Eso es lo que somos. El que chapó, chapó, el que agarró, agarró, el que pudo, pudo, y el que no pudo, ahí va. La marea se lo va llevando. Hace lo que puede, vive lo que puede, hasta donde puede. Y finalmente termina su día resentido. ¿Quién quiere a un abuelo resentido? ¿Quién quiere vivir con el abuelo resentido? ¿Ah? ¿Ese es mi abuelito que le conté? ¿El papá de mi papá? El abuelito estaba acá en Lima, en la casa de mi tía, allá en Balconcillo. Entonces mi hermano mayor nos dijo, Ángel y Arturo, vamos a visitar al abuelo. Sí, al abuelito, al abuelito. Propina. Al abuelito, al abuelito. Genial, subimos al carro y fuimos a la casa de la tía y ahí estaba el abuelo. Y nosotros entramos corriendo, abuelito. Y el abuelito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si nos quería o no, ni sé. Creo que no nos quería ese abuelo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al final, ya nos vamos. Entonces íbamos, abuelito, propina. Ah, sí. Y sacaba su monedero. Así, vaciaba ahí. Buscaba las monedas más chiquitas que tenía. Y sacaba, para ti. Y yo miraba, creo que no compraba ni un caramelo con eso. Tacaño. La siguiente vez, Ángel y Arturo, vamos a visitar abuelo. ¿Qué no, abuelo? ¿Quién quiere un abuelo tacaño? No sirve para nada. Como decía mi abuelita, este es chancho que no da manteca. Sirve. Mi otro abuelo, no. El de mi mamá, papá de mi mamá. Es un hombre diferente, totalmente diferente. Ese abuelo era redentor. Él le gustaba redimir. Entonces, un día fue a Huancavelica para buscarnos. Y no nos encontró porque toda la familia habíamos viajado. Y él se quedó en la casa esperando. Pero como en ese tiempo no había teléfonos en el pueblo, solo telégrafo, no habían celulares, y creo que ni con paloma mensajera se hubieran podido comunicar. Entonces el abuelito esperó lo que pudo esperar y al final de cuentas dijo, bueno, me voy. Entonces le escribe una nota a mi mamá. Cuando nosotros lleguemos, mi mamá iba a encontrar la carta de su papá, que lo había visitado. Y en la carta decía, hasta donde yo recuerdo que mi mamá nos contaba, decía, hijita, he venido a visitarlos, quería encontrar a mis mellizos. Pero veo que no están de viaje. He soportado lo que he podido el frío de esta ciudad. Aquí solo viven las llamas, dijo. Así era el abuelito, porque es mucho frío. En las noches de Huancavelica, frío. Dice, no me queda más que irme. Y lo único que me quedó fue darle unos besitos a los zapatos de mis mellicitos. Firmado, Virgilio. Ese era mi abuelo. Con él yo no tuve relación muy rara, porque él vivía muy lejos en Ayacucho. Nos vimos muy pocas veces en la vida. Pero era un hombre así distinto. Bien. El bienestar material nuestro
de la familia Cuba Oré es el resultado de la intervención de mi abuelo materno, don Virgilio Oré, que le ayudó a mi papá a instalar la fábrica que él tuvo. Él lo ayudó en todo. Lo único es que no le dio plata. Le dijo, vas a hacer así, yo te voy a ayudar. Vas a poner una fábrica. Pero papá, yo no sé, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer es alquilar esta casa, que era de la hermana de mi papá. Alquílala. La alquiló esa parte. Ahora ven, llama a fulano. Oye, fulano, vas a levantar este techo. Aquí vamos a poner maquinaria. Vamos a poner poleas por acá, máquinas por aquí. Esto así. Vámonos, hijo. Y se lo llevó mi papá a Pisco. Compraron las maquinarias. Todo era al debe. Letras. Y mi papá se volvía loco firmando letras y le decía, papá, pero ¿cómo voy a pagar? Tú no te preocupes, hijo. No te preocupes. Total, y después se lo trajo acá a Lima, le sacó el permiso. Firmaron. Se fueron a quien vendía los insumos. Tuvo una fábrica de gaseosas de mi papá. El gas carbónico, el ácido cítrico, las esencias, los colorantes. Hizo todo era firma. Regresaron a Huancavelica, terminó todo, dijo muy bien, instalaron y le dijo, hasta aquí te ayudé, hijo. Ahora, sale adelante. Listo. Y en todo el pueblo se pasaron la voz. Hay una fábrica de gaseosas en la ciudad. Y dijeron, tal día se empieza a vender gaseosas en tal dirección. Llegó ese día, la gente hacía cola, como si era el fin del mundo y era la única forma de escapar tomando esa gaseosa. Cola en la calle. Todo el pueblo hacía cola con sus botellas y si no tenía, mis papás le vendían. Toda la noche trabajaron. Al día siguiente, todo lo que trabajaron, todo lo vendieron. Terminó la noche, contaron. Al día siguiente, banco, paga. Lo maravilloso de ese negocio era que en la mañana fabricabas y en la tarde vendías. Todo era en efectivo, nada era al debe. Y mi papá salió adelante y sacó a su familia de 6 hijos. Por la gracia de Dios no tuvimos hermanos por los costados, porque mi papá siempre se mantuvo dentro de su relación. Qué diferente el enfoque. ¿Vas a ser un hombre como Saúl? Las mujeres también hacen esto. Cuando la mujer vive su vida en resentimiento, la complicación son las emociones de la mujer y la lengua de la mujer. Porque ustedes saben que la mujer es rencillosa por naturaleza. Y cuando la mujer vive en amargura, es complicadísima. Es muy complicada. Entonces, hombre o mujer, ¿vas a vivir con una imagen equivocada, solo generando despropósitos en los que te siguen? ¿Tienes un negocio? ¿Le has puesto un buen propósito a ese negocio? ¿Cuál es el propósito de tu negocio? Cuando tú vas y eres contratado en una empresa, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque en todas las cosas Dios tiene un propósito. En todo. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a repetir los errores. Dice que cuando uno se casa, en el lecho matrimonial, duermen 6. Él, ella, los papás de él y los papás de ella. Y los papás de ella. Y a mí me decía pues mi hermano mayor que uno tenía que conocer hasta la familia de quien va a ser tu futuro amor de tu vida. Porque te casas con toda la parentela, quieras o no quieras. Entonces, imagínate todo lo que vas a involucrar en la vida de quienes van a estar bajo tu palabra, designio, norma. Hay que ser muy sabio. Saúl no lo era. David, el siguiente rey, es un hombre diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué es diferente? Le voy a decir por qué. No era alto como Saúl. No. Él era más bajito, como el pastor Ángel, así era su talla. Segundo, él
vivía cuidando ovejas y tenía un corazón de pastor. Y Dios quería un pastor para su pueblo. Tercero, el corazón de David era un corazón como el de Dios. No se halló ningún otro hombre, ningún otro rey que tuviese el corazón de David. El corazón de David no era un corazón perfecto. No, David tuvo sus errores. No fue corazón perfecto. No existen los corazones perfectos. El corazón de David era un corazón sensible, que sabía humillarse delante de Dios. En cuarto lugar, David es el hombre de la piedad. El hombre que construye una relación con Dios basado en la adoración. David es el hombre que adora a Dios. Los salmos, más de 75 de ellos, son escritos por David. No sé si tú o yo podríamos escribir un salmo. ¿Qué salmo? ¿Cómo sería ese salmo? David escribió el Salmo 23. ¿Lo conoce? Jehová es mi pastor. Constrúyeme un salmo. Te doy una semana. Ok, y lo mandas a la iglesia. Pastor, este es mi salmo. ¿Qué pondrías ahí? Tienes que poner, porque si el Salmo 23 o el Salmo 1, ese es el resultado de la relación que uno tiene con Dios. Dios es mi pastor. Es porque Él siente el cuidado pastoral de Dios. Nada me faltará. Porque siendo el pastor, Él procura que nada le falte a sus ovejas. Y desarrolla en el Salmo todo ese vínculo del pastor y las ovejas. Ese es David, el dulce cantor de Israel. Cuando él llega a ser rey, cambia todo. Y pone la adoración con música. Y arma los coros en el templo, en la casa del Señor. Y los músicos. Y establece toda una secuencia de adoración. Y él va adelante adorando a Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo vamos, hermanas? Los tiempos cambiaron, pero las realidades se mantienen. No turbemos a nadie con nuestras declaraciones. Construyamos la fe de las personas, la estima de las personas, que nuestros hijos no salgan ni tóxicos ni con baja estima, ¿ok? Que no tengan conflictos, que no haya maltrato verbal en la casa. Les digo, en el caso de algunos cuyos hijos están acá, yo los he escuchado a sus hijos. No me puedes esconder tu relación, tu mala relación con Dios. ¿Ah? Y algunos que no tienen hijos que puedan hablar, sé de ustedes cómo es su relación con Dios. Es mala. Yo pregunto, ¿cómo vamos a construir así la siguiente generación que va a llevar esta verdad a la siguiente generación? La fe se puede apagar en una nación. Las iglesias mueren también. Bueno, pues, no turbemos más a la gente. ¿Ok? No actuemos como Saúl, haciendo declaraciones sin sentido, que no provienen de una relación con Dios. No tengamos como imagen la imagen de personas que fracasaron en la vida. Tengamos como imagen a nuestro Padre bueno que está en los cielos y sabe dar cosas buenas a sus hijos. ¿Ok? Construyamos una nueva imagen, como la de Jonatán. Un acto de fe. Dios puede hacer algo con pocos o con muchos. ¿De dónde aprendió eso Jonatán? Alguien debió haberle enseñado. Alguien. Aprendamos nosotros y cada día aprendemos algo, aprendamos también esto. Amén. Que Dios lo bendiga. Cerremos nuestros ojos, por favor.